Entonces vamos a pasar al siguiente método, que es el método de punto fijo. ¿Ya? Este es el método punto fijo, que en forma intuitiva consiste en ¿qué? Recordar que realmente lo que estamos en este capítulo es resolviendo esta ecuación o sacando la cero de una función, ¿no? Cero de una función que está definido, puede ser en intervalo AB a los reales, ¿correcto? Entonces, en forma intuitiva, ¿no? Consiste en lo siguiente este método, que a partir de esta ecuación que tengo que buscar una función g con esta característica, es decir, despejar x. A partir de esta ecuación tenemos que despejar el x. Y cuando yo despeje x, lo que queda de este lado es el g que vamos a considerar. Entonces, y luego vamos a empezar a iterar con esta expresión que vamos a ver. Entonces, el primer paso consiste en eso, ¿no? Entonces, este es un problema de hallar raíz, y este problema equivalente es hallar punto fijo. Hallar punto fijo. ¿Por qué este nombre punto fijo? Porque si ustedes se fijan, acá tengo un x, acá tengo g de x, es decir, está cumpliendo esto de acá. El x es igual a g de x. Cuando una función cualesquiera cumple un valor x, lleva lo mismo x, un mismo valor, ese punto se llama punto fijo, ¿correcto? Entonces, un poco para tener conocimiento de ese punto fijo, vamos a dar una definición, ¿ya? Pero antes veamos la equivalencia de ambos problemas, ¿ah? En este caso, estamos calculando la raíz de esta función, por ejemplo, ¿no? La gráfica de esta función es esto de acá, exponencial de menos x menos x, que está aquí, igualamos a 0. A partir de acá, despejo x. Obviamente, despejar x de aquí hay muchas formas, ¿no? Muchas formas, entonces hacemos ese proceso, entonces tenemos que x igual a exponencial de menos x. Entonces aquí tenemos el x y esto sería el g de x, ¿correcto? Entonces graficamos el x y el g de x, que sería este de acá, ¿no? Este de acá es el x y y igual a x sería la gráfica, es una recta que pasa por el origen. Y obviamente el g de x en este caso, para este ejemplo particular, sería esta función. Entonces, podemos ver intuitivamente cuando tengo una igualdad y tengo dos funciones, resolver esta igualdad significa tengo que buscar intersección de ambas curvas, esta curva y esta curva. Y ese es esto de acá, ¿correcto? Entonces, aquí estoy hallando punto fijo. ¿Ya? Aquí estoy hallando realmente aquí, es decir, es punto fijo. ¿Correcto? En cambio, aquí es equivalente para esto de acá hallar la raíz de esta función. Fíjense, aquí estoy hablando en términos de f. En cambio, aquí ya estoy hablando en términos de g. ¿Ah? Entonces, estos dos problemas de hallar raíz es equivalente a hallar el punto fijo en este caso, de g, ¿no? ¿Cómo podemos verificar? Pues, ¿no? ¿Cómo podemos verificar que a partir de esta igualdad podemos hacer el despeje y llegamos a lo mismo, ¿correcto? Pero un poco hay que dar la definición que es un punto fijo, ¿no? Entonces habíamos dicho que es un punto fijo, entonces supongamos que tenemos un G que esté definido en X, ¿no? Es decir, el dominio es X, el conjunto de los X, el rango es el X, ¿no? Si el X pertenece, perdón, el P perteneciendo al dominio, se llama punto fijo ¿cuándo? Cuando cumple este de acá. Es un punto fijo, obviamente, de la función G. Entonces, cuando cumple, es decir, el P lleva a P, es el mismo, ¿correcto? Como por ejemplo acá. Por ejemplo, aquí en este caso, el G es, ¿no? Aquí podemos verificar, G es X al cuadrado menos 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, definir en este integral, por ejemplo, si yo evalúo en menos 1, si esta función yo la evalúo en menos 1, acá me va a salir menos 1. Si yo evalúo en 2, también me va a salir 2, ¿no? Eso implica que esta función tiene dos puntos fijos y son menos 1 y 2, ¿correcto? Ese es el punto fijo, cuando me lleva un punto al mismo valor, ¿no?
Un valor me lleva al mismo valor, en otra palabra. Ese es el punto fijo. Como acá acabamos de ver dos cosas. Uno es que hallar raíz va a ser equivalente en hallar el punto fijo. Otro, acabamos de ver que una función podría tener uno o dos puntos fijos, ¿correcto? Entonces, habíamos garantizado que tenga raíz única, entonces tenemos que garantizar que tenga punto fijo único, ¿no? Entonces, ¿eso quién nos garantiza? Este teorema, ¿ya? Este teorema. Si tenemos una función g definida en intervalo AB continua, ¿no? Entonces, la primera condición es para la existencia. Entonces, si nosotros evaluamos la función, ¿ya? Evaluamos la función y esa evaluación de esa función pertenece al intervalo A y B, entonces el G tiene un punto fijo. Tiene, ¿ah? Existe punto fijo, que puede tener 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, si yo tengo un intervalo, una función definida en un intervalo, AB a los reales, entonces si yo evalúo el G en todo el intervalo, y eso me da subconjunto del intervalo AB, entonces esto me garantiza existencia, es lo que estoy indicando en esta primera parte, el ítem 1, ¿correcto? Si cumple esta condición, significa que existe punto fijo. Repito, puede existir 1, 2, 3, ¿correcto? Lo importante es que existe. Pero lo que nosotros queremos es la unicidad, que exista único, ¿no? Entonces ahí viene la condición 2. Aparte que cumpla la existencia, ¿no? Entonces debemos tener que la derivada en valor absoluto debe ser menor o igual a una constante k. Es decir, debe existir una constante k que está entre 0 y 1 que cumpla esta desigualdad. Entonces, si cumple esta desigualdad que existe, es decir, este k, en ese caso, el punto fijo de G es único. ¿Correcto? Entonces, con esto estamos justificando, garantizando la existencia y unicidad del punto fijo. Vemos un ejemplo. A ver, me dan así, ¿no? Una función cualesquiera. Definir un intervalo. Veamos las condiciones. ¿Correcto? Entonces, la idea aquí para la primera condición es evaluar la función, esta función, en el intervalo de -1 a 1. ¿Correcto? Entonces ya tenemos que utilizar un poco de cálculo, ¿no? Un poco de cálculo aquí, un poco de propiedades de números reales. ¿Cuál sería esta evaluación? ¿Correcto? Entonces, una de las formas podríamos decir, ¿no? Que esta evaluación va a estar entre un mínimo y entre un máximo, ¿no? El valor de esta función. La imagen de este intervalo va a estar entre un máximo y entre un mínimo, ¿correcto? Entonces, con eso justificamos que, por ejemplo, en el 0 esta función alcanza ¿no? Alcanza un mínimo absoluto, ¿no? Alcanza un mínimo absoluto y que, ¿cuánto es? Es menos un tercio, ¿correcto? Y, por otro lado, también alcanza un máximo absoluto en el punto más menos 1. ¿Cuánto es? El 0. Entonces, con eso puedo garantizar, con ese análisis garantizo que si yo evalúo la función en este intervalo, menos 1 a 1, va a estar acotado desde mínimo hasta el máximo nada más, ¿no? Es decir, va a estar desde menos un tercio hasta 0. Y eso, como es subconjunto de este intervalo, recuerden la condición aquí. Por lo tanto, con esto lo que estoy garantizando la existencia del punto fijo, ¿ya? Pero además, si yo derivo esta función, la derivada obviamente es 2x entre 3, ¿no? Ahí está. Aplico el valor absoluto, ¿correcto? Como el x se puede acotar. Ojo que x está acotado por 1, porque está definido entre menos 1 a 1. Y aplicando esta condición, obviamente esta expresión está acotada por 2 tercios. Y podemos ver que esta expresión es menor que 1. Entonces existe un k que es menor que 1 y esta derivada está acotada por ese k. Por lo tanto, podemos garantizar que el punto fijo es único en este intervalo. ¿Ve? Entonces acabamos de justificar que esta función tiene punto fijo y es único. ¿Correcto? Una vez ya garantizado
que existe punto fijo y es único, obviamente hay que empezar a iterar. Y para empezar a iterar, tenemos que recordarnos nuestro despeje, ¿no? Que habíamos dicho que vamos a tener que despejar x igual a g de x. Y justamente esta es la expresión que vamos a utilizar para generar la sucesión para el punto fijo. ¿Cuál es? Es este de acá, ¿no? ¿Cómo se genera la sucesión de punto fijo? De esta forma, que xn es igual a g en x, el anterior. Es decir, yo parto de un punto x0, calculo x1. Utilizando x1, calculo x2 y así, ¿no? Utilizando el xn menos 1, calculo el xn. Entonces, cuando yo garanticé que existe punto fijo único, entonces la técnica para empezar a iterar es este de aquí. O la sucesión, o la késima, o el enésima en este caso, término de la sucesión sería de esta forma. Obviamente va a depender de cuál es la función para ir iterando, ¿no? Vamos a dar, en todo caso, un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, me piden aquí, allá la raíz, ¿no? Allá la raíz de esta función que hemos garantizado, ¿no? Aquí. Entonces, hemos garantizado que podemos garantizar que este de acá existe un punto fijo, ¿no? Entonces, esto igualamos a 0. Esto igualamos a 0. Recuerden, a partir de acá, ¿qué tenemos que hacer? Despejar x. En este caso, despejar x es, ¿no? Despejar x es tan solo x, pasamos a un lado, desde acá sería exponencial de menos x. Entonces, justamente este sería, ¿no? El g de x, ¿correcto? Entonces, yo para empezar a iterar, ¿cuál sería la secuencia? Entonces, xk va a ser igual a g en xk menos 1, ¿correcto? En otras palabras, evaluamos esta función, el exponencial menos xk, o en este caso n menos 1, ¿correcto? Entonces, para iterar, utilizaríamos esto de aquí. ¿Correcto? Entonces, único que nos falta, ¿quién sería el punto inicial? ¿Quién sería nuestro punto inicial? Entonces, para tomar ya el punto inicial, podemos ayudarnos de la parte geométrica, ¿no? Recuerden, si no me dan un dominio donde garantiza, podemos ya ayudarnos de la parte geométrica. Nos vamos al Octave. Acá borramos. Aquí. ¿No? Podemos definir nuestra función en forma anónima. ¿Correcto? En forma anónima. En este caso es función es, yo puedo trabajar, en este caso, como voy a graficarlo, tengo que trabajar con el f, ¿no? Entonces sería, a ver, ¿cuál es la función? A ver, acá sería exponencial de menos, acá exponencial es de esta forma, x de menos x, ¿correcto? Menos x. Ahí tenemos la función, ¿correcto? Entonces, puedo graficar zplot. Zplot de f, ¿no? Y acá indicar el dominio. A ver. Acá indicamos el dominio, ¿no? Por ejemplo, de menos 2 hasta 2, por ejemplo. Y nos vamos acá a la ventana. A ver, hay que cancelarlo porque se mantenía la gráfica anterior. Y para ello vamos a cerrar y vamos a graficarlo, ¿no? Nuevamente, graficamos. Y ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está más o menos el eje X? Está por aquí. Está por aquí. Ojo que estoy graficando la función f, ¿ah? Entonces yo, por ejemplo, podría yo empezar aquí la raíz más o menos por aquí está. Yo puedo empezar, por ejemplo, de 0, ¿no? ¿Por qué? Porque está más o menos cerca a la raíz. O tal vez 0.1. Entonces, para eso me ayuda la parte geométrica. Entonces, para empezar a iterar, ¿no? Tendría que yo empezar, por ejemplo, en este caso, tal vez de 0, ¿no? Entonces, x0, ¿no? En este caso, x0 sería 0. Y para calcular x1, ya empiezo tan solo a evaluar, pues acá, ¿no? Sería el exponencial en 0. Es decir, en el anterior, en otras palabras, en x 0, ¿no? Menos acá. Entonces acá va a ser exponencial, en este caso x0 es 0.
¿no? Entonces sería acá menos 0, 0 y acá sería 1. Y así empezamos a iterar con esta término enésimo de la sucesión, ¿no? Como podrán ver, una vez garantizado la existencia de la solución, pero hay que tener presente, tener cuidado con el punto fijo. El otro caso es el raíz, calcular raíz, ¿no? Son equivalentes, ¿correcto? Entonces, ese sería un ejemplo. Entonces, como para ya ir y calculando, haciendo iteración, tenemos que ya explicar un algoritmo, un pequeño algoritmo. Entonces, eso es lo que vamos a explicar por aquí. Porque si no, nunca vamos a terminar a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, aquí sería el método de punto fijo. Nuevamente, vamos a trabajar con función. Vamos a llamarle FP, o perdón, PF para punto fijo, un nombre cualesquiera, variable de salida P. Y las funciones que vamos a ingresar, recuerden, en este método lo que hay que ingresar es la función G, es decir, hay que hacer nuestro cálculo de despeje manualmente, y con ese despeje hay que garantizar la existencia unicidad del punto fijo. ¿Ah? También hay que pasar el punto inicial, cantidad de iteraciones y la tolerancia, ¿correcto? Y como vamos a trabajar con la bucle while, entonces vamos a inicializar el contador del bucle en 1. Y acá, como en el método anterior, ¿no? Hacemos nuestras impresiones, ¿no? Acá primero un título que diga método punto fijo. Y acá, como cabecera de la tabla, que voy a imprimir el I, el P, ¿no? Que va a ir haciendo los cálculos y el error, ¿correcto? Y con eso voy a empezar a iterar. Digo, mientras el I sea menor o igual a la cantidad de iteraciones, empiezo el cálculo. Entonces, el primer cálculo, ¿cuál es? Es evaluar la función G en el punto inicial. Ahí está. Y eso almacenamos en P, ¿no? Y con ese cálculo hacemos nuestra impresión. Nuestra impresión, obviamente, con los formatos, que son casi lo mismo. Recuerden, para cada variable, que en este caso son 3, entonces debe aparecer 3 formatos. Y también recordar cambio de línea, ¿no? Entonces, luego, lo que hay que hacer es, ¿qué cosa? Tal vez con ese primer cálculo, o que con el cálculo, como vamos a iterar varias veces, entonces en cada iteración tenemos que ir comprobando si ya se cumplió el error, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Que el error aquí, en este caso, ¿no? Con la iteración, esta es la iteración actual, este punto que es como si fuera iteración anterior, ¿cómo calculamos el error? El valor absoluto de la diferencia. Si ese es menor que la tolerancia, entonces hemos terminado las iteraciones y salga del bucle. Break, ¿no? Si no, significa que todavía no cumple el error, ¿no? Entonces hay que hacer nueva iteración. ¿Cómo hacer una nueva iteración? Aquí en nuestro P sub 0, el valor inicial va a ser el nuevo cálculo que he hecho, ¿no? Es decir, el P. Y luego vayamos a la siguiente iteración. Y ese es todo para aquí vaya repitiendo. If, else, end. El while termina aquí, ¿correcto? Y luego graficamos la función G y también ubicamos dónde está la gráfica, ¿no? ¿Dónde está la gráfica? Ubicamos con un asterisco dónde está la raíz, en otras palabras. Ahí está. Ese es el algoritmo o la codificación, la implementación en Octave del método de punto fijo. Y veamos un ejemplo. Entonces, aquí igual, un ejemplo, lo traigo en script, ¿no? Traigo un script para ver el ejemplo del polinomio, ¿se acuerdan? A ver, este polinomio que había, ¿se acuerdan que calculamos? ¿Dónde está? Aquí está el polinomio, ¿no? X al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Este es el raíz que me piden. Entonces, hay varias técnicas de despeje. Aquí, a ver, por aquí. Aquí, ¿no? Hay varias, entonces me piden calcular la raíz de este polinomio. Como hemos dicho, despejar x de aquí hay varias formas. Acá presentamos 5, ¿no? Pero en este caso, alguna de ellas nada más va a cumplir la existencia unicidad del punto fijo. Tenemos que garantizar, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros vamos si garantizamos con esta G4. Entonces vamos a iterar con G4. ¿Ya?
con G4. Entonces, nuestro G va a ser este de acá. ¿Por qué? Porque hemos garantizado, y sí, debemos garantizar existencia y unicidad para este, el punto fijo para esta función, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar con eso. Entonces, aquí, ¿no? Nuestra función G sería raíz cuadrada de 10 entre x más 4, que es esto de acá, acá está, ¿no? Y nuestra punto inicial va a ser 1, en este caso vamos a empezar con 1. Obviamente, ¿cómo decidí? Porque aquí, como me dan en este caso el dominio donde está la raíz, entonces yo puedo empezar por cualquier punto que está en este intervalo, ¿ya? Una vez garantizado que en este intervalo existe raíz también para el G, que garantizado que existe único punto fijo, entonces yo puedo empezar por cualquier punto, cualquier valor que está en este intervalo. Puedo empezar por 1, 0.5, por 2, por cualquier valor, que en este caso son muchos reales, ¿no? Infinitos reales. Entonces, con ese dato como punto inicial, vamos a decir que vamos a hacer 2 iteraciones con la tolerancia y vamos a ejecutar nuestra función. Ahí está, ¿no? Ejecutamos nuestra función y aquí ejecutamos entonces. Aquí ejecutamos y vamos a visualizar, ¿no? El método de punto fijo acá, ¿no? Acá están los datos que hemos ingresado. Acá está la tablita de las iteraciones. Y nos dice que terminó la iteración aquí, acá 6 iteraciones, y la solución aproximada es el que tenemos acá. ¿Correcto? Y como es el mismo con el cual hemos iterado el método de bisección, fíjense la diferencia, ¿no? Ya lo borré. Vean que el punto fijo llegó en menos iteraciones a la solución, ¿no? En cambio, el método de bisección se demoró más. ¿Correcto? ¿Con cuál hay que iterar? Con la función para el cual cumple las condiciones de punto fijo, es decir, la existencia y unicidad, ¿ya? Existencia y unicidad. Eso es. Es decir, hay que trabajar aquí, derivar, hacer los cálculos de acotar, ¿no? Es decir, evaluar la función, en este caso, en este intervalo, es decir, acá, evalúo esta función en el intervalo 1, 2, y sí se garantiza que está acotada por 1, 2, y también la derivada para esta función en valor absoluto es menor que un k y es menor que 1. Eso se garantiza para esta función. Por eso podemos iterar, ¿no? Esa es una pequeña desventaja de este método, ¿ya? Si no hacemos eso, por ejemplo, si yo trabajo con eso, con esto es una forma de despejar también, obviamente va a diverger. A ver, vamos a probar, ¿ah? Por ejemplo, acá x, a ver, x menos x al cubo. A ver, vamos a comprobar aquí. A ver, tan solo cambiamos aquí, ¿ah? Tan solo cambiamos acá, va a ser x menos x al cubo. Recuerden el punto, operador punto acá, ¿no? El operador punto, menos x, a ver, ¿dónde está? Menos x al cubo, menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado. A ver, ¿qué más? Siempre recordar el punto. A ver, ¿qué más tenemos? Más 10. Acá, más 10. Entonces voy a iterar con esto de acá. A veces siempre bueno, aquí siempre antes de los programas, borrar pantalla para que me borren el ventana de comandos los cálculos que se ha hecho anteriormente, ¿no? Entonces, con eso ejecutamos y me voy acá, ¿ve? Fíjense, ¿ve? ¿A dónde se fue? Al infinito. Es un número no definido, ¿ve? ¿Qué me está indicando eso? Que está divergiendo, ¿ya? Que la sucesión, es decir, no existe punto fijo, ¿correcto? Entonces, aquí el trabajo es buscar, obviamente, como repito, hay muchas formas de despejar x de acá, pues, ¿no? O en todo caso de igual a 0, ¿no? Muchas formas. Pero lo que hay que hacer es despejar un adecuado que cumpla las condiciones de punto fijo. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Ok. Cuando uno está iterando, ¿no? Entonces, cuando uno está iterando, puede suceder los siguientes casos, ¿correcto? Entonces, geométricamente, ¿cómo estamos iterando? Entonces, explicamos, ¿no? Partimos de un punto, o en todo caso, queremos buscar esta raíz y partimos de un punto, ¿no? Evaluamos en G, nos vamos a la recta. Y evaluamos en G, nos vamos a la recta y así nos vamos acercando. Ese se llama que está convergiendo. En este caso, está convergiendo, ¿correcto?
Y también igual acá. Puedo partir de un punto inicial, evalúo la función en G, me voy a la recta. Evalúo la función, me voy a la recta y así. Como podrán ver, me estoy acercando a este punto que es el punto fijo en este caso, ¿correcto? Este es el caso, todo caso ideal. Este tipo de funciones, lo que hay que conseguir cuando uno despeja, ¿correcto? La sugerencia es que aquí hay que buscar un G, ¿ya? Tal que en derivada, obviamente cuando uno despeja, en todo caso uno despeja, que ahí aparezca una fracción, ¿no? Supongamos FH, tal que en denominador aparezca una expresión que tenga un valor grande posible en el intervalo de definición, ¿ya? Tal que cuando yo lo derivo y acote sea menor que 1, ¿correcto? Entonces la idea, unas sugerencias de que uno puede dar para uno más o menos estar visualizando ya cuál sería el G adecuado, ¿correcto? Para que en sí converja y sí que tenga este comportamiento. Pero si uno no hace eso, ¿ya? Pero si uno no hace eso, uno no tiene cuidado, puede pasar lo que estamos viendo acá, ¿no? Parto de un punto inicial, aquí, evalúo la función, me voy a la recta. Evalúo la función, me voy a la recta. Así, ¿ve? ¿Qué está pasando? Se está divergiendo, no está acercándose a esta solución, que es lo que está de rojo, ¿no? Aquí diverge. Igual acá. Yo parto de un punto inicial, evalúo la función, me voy a la recta. Evalúo la función, me voy a la recta. Evalúo la función, obsérvense a dónde me estoy yendo, ¿ve? Me estoy yendo lejos de este punto fijo, ¿correcto? Aquí en ambos está divergen, es decir, no converge. Entonces, lo que hay que evitar es buscar funciones de este tipo. Entonces, para evitar eso, de estos detalles que hay que hacer, sí hay que hacer cálculos manuales de hacer cumplir las condiciones de punto, teorema de punto fijo, la existencia y la unicidad, ¿correcto? Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nos garantiza este teorema, ¿no? Entonces, si tenemos una función G continua, tal que cumple la primera condición, es decir, imagen de G de A y B, el intervalo A y B a través de G es subconjunto de A y B, ¿correcto? Acá estamos garantizando la existencia, pero además que existe, obviamente hemos dicho ya, que existe una K tal que la derivada de esta G es menor o igual que K y S menor que obviamente 1, se cumple esta condición, entonces garantizamos que la sucesión dado de esta forma va a converger al punto fijo de G o a la raíz de F. ¿Ya? Entonces es lo que nos garantiza este teorema de punto fijo. Y también, aún más, podemos acotar los errores todavía, ¿no? Entonces recuerden que el error se puede calcular de esta forma, pero podemos acotar conociendo tan solo el K que tenemos aquí en el teorema. Aquí está el K, ¿no? El K que tenemos elevado al N y obtenemos el máximo, el X sub 0, el punto inicial, y hacemos esa diferencia, de eso calculamos el máximo. Esto podemos calcular, porque vamos a conocer cuando vamos a hacer iteraciones, entonces por eso va a estar acotado el error. Entonces, como esto va a poder ser calculado, entonces podemos decir, a ver, voy a hacer mis iteraciones hasta que cumpla esta tolerancia. Entonces podemos comparar estos dos, ¿correcto? Porque este va a poderse calcular, pero este no, ¿no? Porque este X es lo que queremos obtener, entonces eso es lo que no conocemos. Entonces, si yo lo acoto, entonces si un teorema me garantiza que se puede acotar, entonces esto puedo utilizar, pues en cada iteración ir calculando esto, ¿correcto? O en este caso, si ya sé que cuántas iteraciones tengo que hacer, ¿correcto? Y ya conozco el K también, entonces ya esto sería una constante. Lo único que tengo que hacer es que ir comparando ahí, ¿no? Y también podemos acotar con este de aquí, que tenemos acá, ¿no? El detalle es que aquí utilizamos también el K, que es el constante del punto fijo, aquí el K. Y el N es el cantidad de iteraciones, igual acá la diferencia, y acá en valor absoluto, el punto inicial y el primera iteración. Entonces podemos también acotar el error con esa desigualdad. ¿Correcto? Y acá mostramos los resultados, ¿no? Podemos en sí comparar. Con esto converge y hemos ya dado con este diverge, ¿correcto? Y podemos ver los cálculos aquí, ¿ve? Aquí con el G4 hemos hecho el cálculo en sí y converge
En cambio, con el G1, que es esto de acá, diverge, ¿ve? Se va a, en este caso, un número no definido, es decir, al infinito, ¿no? Eso es. Ese es el método de punto fijo.